Esa helada sombra que recorre tu cuerpo mientras yaces en la cama, o que te vigila desde el rincón más oscuro. Esa que en un instante llega a tu lado a susurrarte pesadillas. Ese monstruo que te carcome las entrañas. Ese es Nosferatu. Después de Nosferatu, una sinfonía de horror, de Nosferatu el vampiro y de la sombra del vampiro, esta criatura se transformó gracias a la literatura en una metáfora más bella acerca de la sensualidad y el deseo. Anne Rice, por ejemplo, retoma los tintes aristocráticos del conde en la obra de Bram Stoker y los romantiza como seres extremadamente sabios y bellos. El vampiro pasó a ser símbolo de la eternidad, de la vida lujosa, el amor desbordado y la liberación de los excesos. Todo eso fue adquirido por la tendencia cinematográfica hasta nuestros días. Robert Eggers es el nuevo capitán del barco de la muerte. No solo ha honrado la esencia de la obra de 1922 de Friedrich Wilhelm Murnau, sino que ha recreado la figura del vampiro como monstruo, como enfermedad, corrupción y perdición. Aunque sabemos que la obra de Murnau era una calca de lo escrito por Bram Stoker, entendemos que Nosferatu se centra más en esa figura repugnante y mística. La película original en sí tiene una historia, como Lost Media, que le agrega mucho más interés. El haber sido prohibida, destruida por la arrogancia y soberbia de una mujer, el pertenecer por tantos años literalmente en las sombras, escondida para resurgir reconstruida por amantes del cine, te hacen sentir que de algún modo todo el filme tiene una especie de maldición o fue creada para cumplir con un destino. Eggers nos muestra personajes muy humanos. Su contexto histórico es muy diferente al nuestro, pero igualmente podemos identificarnos con ellos a un grado muy profundo. Porque, ¿quién no ha tenido deseos? Para mí, el director ha sido muy claro al usar al Nosferatu para representar todo el exceso al que podemos llegar si nos dejamos desbordar por lo que deseamos. Es la destrucción y la enfermedad del alma, la corrupción de nuestras buenas intenciones cuando se convierten en una obsesión. La película inicia con imágenes de ensueño. Nos hace cómplices que observan en silencio a Ellen lanzando entre lágrimas y desesperación un deseo, una plegaria que es escuchada por el más oscuro ente. Parecido a una pesadilla, una alucinación, termina con un grito ahogado para mostrarnos la realidad de nuestra protagonista al lado de su esposo Thomas. Recién casados viven la hermosa experiencia del amor en su luna de miel. Sin embargo, Thomas, en nombre de ese compromiso, acepta interrumpir esa nueva vida juntos tomando el encargo de cerrar la compra de una propiedad en un lugar lejano y peligroso, con tal de obtener más dinero y así una vida más próspera para su esposa. Con su jefe como cómplice secreto del monstruo, Thomas cae en la trampa y viaja a Transilvania para encontrarse con el conde Orlok que lo espera en el castillo Orava. Desde el inicio, la película te sumerge en un ambiente oscuro. A pesar de tener algunas escenas a la luz del día, todo parece más bien opaco, como si viéramos fotografías con colores deslavados, neutros o fríos, que no resaltan entre sí. El director retoma el estilo expresionista de la obra original, haciendo gran contraste entre las luces y las sombras, haciendo de cada toma una especie de obra pictórica de alto contraste. Los rostros de los personajes son recortados por esa oscuridad que hace mucho más dramática su expresión. Toda la película está llena de belleza. Es un film de terror gótico checo-estadounidense que utilizó locaciones muy interesantes para filmar el encuentro entre Thomas y Orlok. Al no poder filmar todo en Rumania, deciden utilizar el castillo de Corvin, quien históricamente era un enemigo de Vlad el Empalador, el personaje real que inspiró a Bram Stoker para su Drácula, y que a su vez tomó Murnau para su Orlok. Eso también es importante porque Eggers no deja de lado toda la mitología alrededor de la figura histórica del vampiro, contando con la leyenda de Vlad Tepes, convirtiéndose en un rebelde y sanguinario ser contra Dios que por la eternidad permanece con el corazón roto.
Algo que me enamoró de esta cinta es que contiene mucho folk horror. No es una recopilación tipo manual de cómo cazar vampiros, sino que te muestra cómo la sociedad de entonces manejaba este tipo de eventos. Sus creencias, supersticiones, tradiciones paganas, y a su vez cómo la ciencia y la modernidad luchan por dejar todo eso atrás, argumentando que esa época de oscurantismo debe destruirse y ser iluminada por la luz de la razón. Las actuaciones son excelentes y el guión te construye a los personajes de manera que entiendes muy bien la influencia del monstruo en cada uno de ellos. Utiliza mucho el contraste del carácter y ambiciones entre ellos. Podemos ver que tanto Thomas como Ellen aspiran a ser como sus amados amigos Friedrich y Anna Harding, una pareja con buen estatus social, próspera en los negocios, con 2 hijas pequeñas y un bebé en camino. Son el estereotipo del matrimonio perfecto que dictaba la época. Friedrich es muy hábil para el dinero y la reputación. Ama a su esposa y se nos confirma durante una charla que el fuego pasional con su mujer sigue vivo, deseándola como la primera vez. Ana, por su lado, es una mujer enamorada, bondadosa, buena madre y esposa, con una moral impecable, que lo único que desea es la felicidad en su hogar. Parte de esa bondad hace que acepte las excentricidades de Ellen y quiera cuidarle y ayudarla a sanar. Thomas admira a su amigo, busca también adquirir un mejor puesto para darle a su esposa una casa grande, lujosa y con servidumbre, pensando que así ésta será más feliz y él cumplirá con su papel de proveedor y protector del hogar. Sin embargo, a Ellen no le interesan las posesiones ni el estatus social. Lo que ella siempre ha deseado es ser amada y jamás sentirse sola. Cada una de estas características llegan a ser la perdición de los personajes al llevarlas al extremo. Nosferatu es la muerte, el deseo que te destruye cuando se desborda. A Ellen en un principio la posee y se apega a ella gracias a esa desesperación por sentirse amada y deseada. El monstruo le da el placer que pide en ese momento de debilidad, pero obviamente se lo cobra con un gran dolor y vergüenza. Ella es una mujer romántica, pero tiene ese lado indomable que tanto afectaba a las buenas costumbres de la época. Se habla de padecimientos como el sonambulismo, la epilepsia, la melancolía y la histeria. Ellen los tenía a causa del poder que la presencia del maligno tenía en ella. Supuestamente todo eso ya había pasado antes, pero al encontrar el verdadero amor en Thomas volvió a la normalidad. Esto es lógico si pensamos que Ellen encontró en su esposo lo que estaba buscando, pero de una manera sana y moral. La actuación de Lily Rose es magnífica. Antes del papel de Ellen no había visto su mayor potencial como actriz. Me alegra mucho que Eggers viera en ella a su protagonista, dándonos la oportunidad de conocer su rango actoral. Sin duda merece un gran reconocimiento por su trabajo en esta película. Thomas, al hacer lo que sea por obtener dinero, pierde lo que más ama, y casi pierde también su vida. Como consecuencia, debe enfrentar el hecho de que no está en sus manos terminar con la abominación, o sea, que nunca tuvo realmente el control de nada. Las escenas del viaje en barco de Orlok son espeluznantes. Es lo que esperaba ver en la película de El último viaje del Demeter, estrenada en 2023. Esta secuencia se filmó a bordo de una goleta en mar abierto. Eggers trabajó en condiciones climáticas difíciles, en la noche, con muchas olas y una fuerte lluvia que estaba afectando la lente de la cámara. La enfermedad, las ratas, las muertes y ese miedo entre la tripulación que no sabe por qué los arrasa este mal. Todo desemboca en esa escena grotesca y asquerosa de las ratas invadiendo la ciudad de Wisborne. El sonido es impresionante, te transporta en automático a esa tempestad. En toda la película hay mucha armonía entre los momentos en que se presenta esta música inquietante y los silencios prolongados. Se buscaba la melodía con tintes góticos. Está elaborada de manera casi artesanal por Robin Carolan, quien buscaba alejarse de los típicos sonidos del cine de terror y conservar más una hipnotizante melodía que inspirara más al misticismo y a lo sobrenatural.
Anna, por conservar su virtud ante todos como buena mujer, se ciega y se expone a ella y a sus hijas al peligro, al aferrarse a tener cerca a él. Y su esposo Friedrich, ante su incredulidad, su negación de lo sobrenatural o de lo inexplicable para la ciencia, pierde a su familia, es infectado por la peste y cae en el deseo de seguir poseyendo a su esposa hasta sus últimos minutos de vida. Las transiciones, los movimientos de cámara y el uso de las sombras representando el poder de Orlok más allá de su castillo son perfectas. Te hace sentir que de verdad está en todos lados, que es indestructible e inevitable que te arrastre a la locura con su poder. Todo es dicho de manera poética, como si se tratara de un cuento de hadas, aunque es terrorífico y te provocará pesadillas. Eggers, al igual que Bram Stoker, retoma parte del folclore y la superstición alrededor de la figura del vampiro, pero lo mezcla con la inspiración que se tomó de Tepes para darle forma a su Orlok, así que el aspecto físico de su Nosferatu difiere del de Murnau. Este rediseño del personaje, junto con la actuación de Bill Skarsgård, hacen de las escenas con el monstruo momentos realmente inquietantes y perturbadores. Bill se preparó no solo con las prótesis para parecer un cadáver andante, sino también se puso bajo la tutela de un coach de ópera para alcanzar una tonalidad más grave y poder proyectar su voz con más profundidad. Esto, junto con los diálogos en lengua dacia, una lengua antigua que se hablaba en el territorio al que actualmente pertenece Rumania, le dan un aspecto más auténtico al conde. Personajes circunstanciales le dan más contexto a la figura del vampiro, diferenciando a los pobladores rurales con sus costumbres paganas, las supersticiones y tradiciones funerarias de la modernidad del mundo de Thomas y Ellen. El personaje de Willem Dafoe está ahí no como un superhéroe o el genio que tiene todas las respuestas, sino más bien como un vínculo entre el esoterismo y la ciencia. Está abierto a ambas caras de la moneda y por eso logra entender que solo Ellen es quien puede dar fin a la maldición del Nosferatu. Todo comienza y termina de la misma manera, con la unión entre la doncella y la muerte. Son atraídos uno al otro irremediablemente para consumirse. Quizás Nosferatu de Robert Eggers no sea del gusto de todos por su ritmo pausado y sus contrastes entre la belleza, la bondad y la virtud, con sus contrarios, lo grotesco, la maldad y la perversión. Yo pude disfrutarla mucho en la pantalla grande y es una película que sin duda se convertirá en una de mis favoritas, de esas que vuelves a ver en repetidas ocasiones y le encuentras cosas nuevas que te habías perdido. Un aplauso de pie para los actores Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Willem Dafoe y Simon McBurney. Recomiendo que la vean sobre todo en el idioma original para apreciar mejor la expresión en la voz de los actores, sobre todo en el caso de Bill Skarsgård y Lily Rose. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Les agradezco su like, la suscripción a mi canal y que me dejen en comentarios su opinión acerca de esta película. Tengan cuidado con llevar demasiado lejos sus deseos, no sea que tengan la visita de Nosferatu en la próxima noche de insomnio.